Los Illuminatis manejan la gran mayoría del arte comercial y se cree que en Hollywood dirigen todo cuanto se dice y hace, transmitiendo su mensaje de dominio al resto de la humanidad. Pero existe un hombre, más que un hombre, un héroe, que se atrevió a enfrentarlos y ridiculizarlos, y su nombre es Jim Carrey. A mediados del siglo XVIII había un movimiento cultural de intelectuales llamado la Era de los Iluminados. Su objetivo era reformar la sociedad erradicando la tradición y la fe usando el método científico. Los Iluminados eran en ese tiempo una revolución en el pensamiento humano. En 1776, un filósofo alemán, Johann Adam Weishaupt, formó una sociedad secreta en el estado de Bavaria llamado la Orden de los Illuminatis. Pero nada más unos años después, en 1785, la orden fue suprimida y eliminada por el gobierno con la ayuda de la Iglesia Católica, porque vieron que su creciente popularidad podría haber terminado con la monarquía en Bavaria. Eran más o menos 2000 miembros alrededor de toda Europa. Hasta el día de hoy, todavía hay teorías que los Illuminatis siguen existiendo, que dominaron algunos eventos como la Revolución Francesa o el asesinato de Kennedy. Otros creen que tienen personas infiltradas en el gobierno y manipulan eventos alrededor del mundo, supuestamente para crear un nuevo orden global que controlaría a toda la humanidad. Pero como dije, no hay prueba de que los Illuminatis sobrevivieron a la opresión en 1785. Los Illuminatis empezaron solo con 5 miembros en 1776, y su plan era no usar sus verdaderos nombres. Weishaupt, por ejemplo, se convirtió en Spartacus, y preferían llamarse Perfeccionables en vez de Illuminatis. Es interesante que hoy en día la palabra Illuminatis sea sinónimo de teoría conspirativa, porque la razón por la que se creó el grupo en primer lugar fue para oponerse a la superstición, la influencia de la religión sobre las personas y, la más irónica, abuso de poder del Estado. Abuso de poder del Estado. Hablemos de estas teorías conspirativas de las que tanto escuchamos hablar. ¿Qué es lo que algunas personas creen que los Illuminatis hacen? Muchos creen que controlan la música comercial, ya que hay información verídica que la música de algún modo controla el comportamiento. Katy Perry también muestra estos símbolos. Lady Gaga sería también parte de esta gran conspiración. Capaz estoy haciendo gracia de esto porque todo lo que escuchaste de los Illuminatis es verdad. Nah, estoy jodiendo. ¿O no? Sí, estoy jodiendo, esto no es verdad en lo absoluto. ¿O capaz? ¿Qué? Cuando se habla de los Illuminatis, muy seguido ves este símbolo. A este símbolo se lo llama el ojo que todo lo ve. Hasta lo podés ver atrás del billete de $1. Pero este en realidad no es el símbolo de los Illuminatis, no. Ellos utilizaron un símbolo o logo llamado el mochuelo de Minerva. Entonces, ¿por qué este símbolo está tan asociado con los Illuminatis? Bueno, en realidad no sabemos cómo pasó o quién fue el primero en usarlo en ese sentido, pero es muy fácil ver el porqué. Muchas religiones usan la imagen de un ojo para representar a Dios o alguna forma de poder mayor. Uno de los mejores ejemplos es el ojo de Horus. Probablemente empezaron a usar este símbolo para referirse a los Illuminatis, porque ellos, como ven todo y tienen control de todo, parece bastante acertado usarlo para ellos. Pero después está la pirámide, que no tiene nada que ver ni con Dios ni con un poder mayor, sino que simplemente tiene que ver con Estados Unidos. La pirámide tiene 3 escalones que representan las 13 colonias. ¿Cómo llegó a hacer eso los Illuminatis? No se sabe. Entonces, cuando los Illuminati fueron censurados en Bavaria, ¿qué pasó con Weishaupt? Bueno, él se las arregló para viajar a Gotha. Antes de morir, en 1830, escribió una serie de trabajos sobre los Iluminados, pero después de eso no estuvo involucrado con los Illuminatis de nuevo. Lo que es cierto es que empresas como las que estoy mostrando tienen más poder adquisitivo que muchos países, y en los últimos tiempos, dinero es igual a poder.
por lo que no resultaría para nada extraño que si las decisiones de dicho gobierno afectan a la empresa, ésta tome medidas políticas. La verdad que hay mucha información del tema y muchas teorías conspirativas, pero al final va a depender de vos qué querés creer.